Hola amigos nuestros, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien y sigan disfrutando estos maravillosos días de verano. Ahora, Luz, cerramos el mes de julio, comenzamos agosto. Sí, estamos por esta sección de Doctrina y Convenio 84, donde está por terminar el mes de julio e iniciar el 1 de agosto, ya casi Navidad. A mí que me encanta esta época. Sí. La lección que tenemos para hoy es concerniente al sacerdocio. Si vamos a la introducción de la sección 84 de Doctrina y Convenios, vamos a ver que dice que José Smith la llamó una revelación sobre el sacerdocio. Se intitula En Ven, sígueme. El poder de la divinidad. Luz, si hubiera algo que te diera acceso al poder de Dios y a ver la faz del Padre, ¿lo querrías? Sí, ¿Quisieras saber qué es y entenderlo? por supuesto. Sí. En esta sección 84 de Doctrina y Convenios, el Señor enseña concerniente al sacerdocio y hay muchos principios y hay mucha doctrina relacionada con el sacerdocio, Luz, que atañe a la salvación y a la exaltación de todo el género humano, hombres y mujeres. De ahí la importancia que todos nosotros podamos comprender, estudiar y llegar a comprender las doctrinas que atañen al sacerdocio, porque de ello, Luz, de esta comprensión y claro está, de vivirlo, de ello depende nuestra exaltación. Sí, creo que es esta parte que en lo personal me da esta reflexión de cuanto a esto que yo estoy aprendiendo en cuanto al sacerdocio, esto que tú mencionabas, si quisiera tenerlo en mi vida, este poder, si realmente quisiera entenderlo, eso es lo que nos da la experiencia del ser humano y el poder seguir adquiriendo y usar ese poder. Dentro de la psicología perceptual del ser humano se habla acerca que los seres humanos aprenden todo aquello que perciben que es necesario para su supervivencia. Y eso queda en la memoria permanente. Pero queda en la memoria de corto plazo aquello que no perciben, que es como de algo ajeno, que no es hacia ellos, ¿no? Entonces creo que es esta parte que podemos ver lo necesario, como ahorita tú mencionabas, que es para nosotros el poder tener sacerdocio en nuestras vidas y percibirlo, ¿no? Como algo que realmente lo necesito para mi supervivencia. Algo que perdure por la eternidad. Exacto. Y dice en esta sección que este sacerdocio es en principio de días ni fin de años, Luz. Vamos a analizar los versículos 19 al 22 de la sección 84. Dice el versículo 19, y este sacerdocio mayor administra el evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Luz, este versículo, ¿qué es o cuál es la llave del conocimiento de Dios? El elder James E. Faust nos habla acerca de esto. ¿Me ayudas a leerlo? Sí. ¿Cuál es la llave del conocimiento de Dios? Cualquiera puede obtenerla. Sin el sacerdocio no hay plenitud del conocimiento de Dios. El profeta José Smith dijo que el sacerdocio de Melquisedec es el medio por el cual se revela de los cielos todo conocimiento, doctrina, plan de salvación y cualquier otro asunto importante. Luz, aquí lo dice muy claramente la sección, la revelación y luego José Smith ampliándolo un poquito, esta llave que nos da acceso al conocimiento de Dios. Es decir, si yo quiero que los cielos se abran ante mí y conocer todos los principios, doctrinas, verdades que yo requiero saber para acceder a Dios, entonces, ¿qué necesito? Necesito el sacerdocio de Melquisedec. Luz, lo que quiero decir con esto es que todo el género humano necesita este sacerdocio para poder acceder a los cielos, para que todo conocimiento concerniente a nuestra salvación nos pueda ser revelado. Entonces es necesario que todos entremos en este orden del sacerdocio. Sí, a mí me encanta esta
esta parte, o sea, es muy cierto lo que tú dices, todo lo necesitan, pero yo vuelvo a esta parte de qué tanto lo percibo como necesario en mi vida. Entonces, cuando empezamos de nuevo a tener esta percepción de la necesidad que es para mí el poder tener sacerdocio en mi vida, es entonces creo cuando empezamos a dar los pasos necesarios para poder ir adquiriéndolo, ¿no? Para poder ver cómo este poder puede obrar en mí, en mi familia y en las cosas que me rodean, ¿no? Incluso en el versículo 20 menciona esto, ¿no? En el versículo 20 dice, así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Ahí vemos esta parte importante, ¿no? Que yo creo que podemos ver qué necesario es este poder y ahora después de esto el poder ver cómo se manifiesta este poder en nuestras vidas a través de las ordenanzas. El elder David A. Bednar del Quórum de los 12 enseña lo siguiente: los convenios recibidos y honrados con integridad y las ordenanzas efectuadas mediante la debida autoridad del sacerdocio son necesarios para recibir todas las bendiciones que brinda la expiación de Jesucristo. Es mediante las ordenanzas del sacerdocio que el poder de la divinidad se manifiesta a los hombres en la carne, incluso las bendiciones de la expiación. Entonces Luz ve cómo cobra importancia esta parte de los convenios. Sí, el poder de Dios se manifiesta en sus ordenanzas. ¿Y cuáles son estas ordenanzas? Pues los convenios que concertamos con el Padre. Y de hecho, Luz, cuando yo me bautizo, cuando yo recibo el don del Espíritu Santo, el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de Melquisedec, la investidura o el matrimonio en el templo, todos estos se reciben por convenio. Cuando yo concerto un convenio con el Padre de esta naturaleza, en sí mismo, ese convenio me ayuda a acercarme más al Padre, ¿sí? Porque me da el poder de acceder a la divinidad. Entonces, esta parte de percibir lo que tú decías, percibir, ¿de qué manera puedo yo percibir realmente que los convenios que yo concerto con el Padre, en especial este sacerdocio de Melquisedec, de qué manera se manifiesta el poder en mí? Y esto es algo que ahorita, por ejemplo, el de Bernard mencionaba, ¿no? Que podemos percibirlo en nuestras vidas. Y me gusta incluso esta declaración ahorita que compartías, donde dice incluso las bendiciones de la expiación. O sea, eso es algo que nosotros podemos ver también. Y dice en el versículo 22, porque sin esto ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Así es, pues ahí estamos, ¿no? Si queremos ver la faz de Dios, es a través de ello. Es a través del sacerdocio de Melquisedec, es a través de los convenios que se manifiesta este poder de la divinidad que en sí mismo nos perfecciona. En la medida, me encantó esa parte que tú has dicho, que nosotros vamos realmente percibiendo en nuestra memoria y en nuestro corazón este poder que proviene de Dios, que nos acerca a Él. Entonces, hermanos, que podamos nosotros acceder a este poder, al poder de la divinidad y a todas las bendiciones que provienen de la expiación de Jesucristo por medio de este sacerdocio. Bueno, pues este segmento lo hemos titulado Se le edifique una casa al Señor. Y pues hemos visto la importancia de poder ver cómo se manifiesta este poder del sacerdocio, el que hablábamos, y el poder de la divinidad en las ordenanzas. Y para ello, ¿dónde se requiere o dónde se llevan a cabo las ordenanzas? Pues es en los templos. Sí, las primeras ordenanzas de salvación las hacemos en nuestras capillas. Sí, sí es. Y luego las más importantes las llevamos a cabo en los templos. Ajá. Por eso lo necesario y la importancia de que existan los templos en Sion, ¿sí? Incluso ahorita en cada una de nuestras ciudades o países donde ya existen los templos, ¿no? Creo que esta es la importancia de que también puedan existir. A mí me llama mucho la atención, Luz, cómo es que al recibir esta revelación, el Señor no comienza hablando del sacerdocio, o José Smith no establece esta revelación en esa estructura, sino que primero comienza diciendo que Sion, los primeros 5 versículos, Sion se ha de establecer en Misuri, y luego ya en los versículos 4 y 5 dice que en Misuri, que es la tierra señalada para Sion, se va a edificar un templo.
¿sí? Sí. Y luego ya después de eso comienza hablando sobre el sacerdocio. ¿Cuán importante es este sacerdocio en las casas del Señor, en los templos? Ajá, sí, en los versículos 4 y 5 lo menciona muy bien, ¿no? El versículo 4 dice, de cierto, esta es la palabra del Señor, que la ciudad de la Nueva Jerusalén sea edificada mediante el recogimiento de los santos, comenzando en este lugar, sí, el sitio para el templo que se edificará en esta generación. Y luego en el versículo 5 dice, porque en verdad no pasará toda esta generación sin que se le edifique una casa al Señor, y una nube descansará sobre ella, que será la gloria del Señor que llenará la casa. Fíjate, Salvador, a mí estos dos versículos me llamó la atención mucho la palabra edificar, porque la menciona en ambos y busqué los sinónimos y lo que venía relacionado y leyendo así como que el versículo 4 del que estábamos mencionando, por ejemplo, dice que la ciudad de la Nueva Jerusalén sea edificada mediante el recogimiento de los santos. Entonces, que la ciudad de la Nueva Jerusalén sea, y buscando los sinónimos, ¿no? Que la palabra edificar sea construida, sea fabricada, sea levantada mediante el recogimiento de los santos. Entonces me pareció muy interesante el poder ver el sinónimo de la palabra edificar. ¿Y a dónde te llevó? Pues a esa reflexión de ser levantada por nosotros, ¿no? Bueno, por los santos en este caso, y poder ver cómo realmente edificar no es solamente crear o construir, sino también es levantar. Bueno, de la manera en que yo pude aprender al estar estudiando esta parte, ¿no? Ok. Entonces, los santos levantamos Sión. Uh-huh. ¿Sí? Sí, Sí, sí. qué interesante. Ahora, Corregir también y fortalecer. bien, ahora Luz, esta parte donde dice el Señor que edifiquemos una casa y luego ya después viene hablando sobre el sacerdocio y los convenios. Esta misma Revelación 84. El Elder Christofferson dice lo siguiente: el compromiso que hacemos con Él mediante convenio permite a nuestro Padre Celestial dejar que su influencia divina, el poder de la divinidad, fluya hacia nuestra vida. Él puede hacer eso porque al participar en las ordenanzas del sacerdocio ejercemos nuestro albedrío y elegimos recibirlo. Nuestra participación en esas ordenanzas también demuestra que estamos preparados para aceptar la responsabilidad adicional que viene con más luz y poder espiritual. En todas las ordenanzas, en especial las del templo, somos investidos con poder de lo alto. Ese poder de la divinidad viene por medio de la persona e influencia del Espíritu Santo. Wow. Me encantó esta parte donde él dice que tenemos esta oportunidad o el Señor lo hace porque tenemos el libre albedrío y podemos decidir elegirlo, ¿no? Y recibirlo. Sí. Y después habla de la responsabilidad que adquirimos mediante ello. Esta parte, cuando yo estoy dispuesto a concertar un convenio con Dios, entonces demuestro que acepto la responsabilidad de recibir luz adicional. Y esto es precisamente el poder de la divinidad que se manifiesta, especialmente en la casa del Señor. Cuando yo recibo estas ordenanzas, yo le estoy demostrando al Señor que estoy dispuesto a recibir mayor luz y conocimiento para acceder a los misterios del cielo, a las eternidades. Así es. También el Elder Bednar, ¿no?, menciona en cuanto a esto, él dice, el objetivo divino del recogimiento del pueblo de Dios es el de edificar templos a fin de que sus hijos reciban las ordenanzas más elevadas y de ese modo obtener la vida eterna. Pues habla de este propósito, ¿no? De que estén los templos. ¿Para qué? Para acceder a ordenanzas. ¿Para qué? Para acceder a la vida eterna. ¿Y mediante qué poder se llevan a cabo estas ordenanzas? Sacerdocio. Y cuando yo accedo a estas ordenanzas, se manifiesta el poder de la divinidad. Sí, qué maravilloso, ¿no? Sí, sí. Y entonces se van abriendo los cielos y se nos van desplegando cosas que nosotros no habíamos percibido. Sí. Y creo que cada uno de nosotros lo ha podido ver, Salvador, quienes hemos tenido esta oportunidad de hacer estos convenios en el templo y poder hacer este convenio con el Padre, viendo la responsabilidad que nos toca, también puedes ver cómo se manifiesta ese poder de la divinidad en tu vida y en la vida de tus seres queridos. Cierto. Ahora, ahorita veíamos, Luz, cómo es que a través del sacerdocio de Melquisedec
accedemos a todas las bendiciones provenientes de la expiación. El elder David A. Bernard del Quórum de los 12 enseña lo siguiente: el proceso de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, que comienza en las aguas bautismales, continúa y se amplía en la casa del Señor. Al estar en las aguas del bautismo, tornamos nuestra vista hacia el templo. Al tomar la Santa Cena, tornamos nuestra vista hacia el templo. Nos comprometemos a recordar siempre al Salvador y a guardar sus mandamientos como preparación para participar en las sagradas ordenanzas del templo y recibir las bendiciones más elevadas que podemos recibir mediante el nombre y por la autoridad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en las ordenanzas del Santo Templo, tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo de una forma más completa y plena. Bueno, esta parte donde él habla, ¿no? El proceso a lo mejor lo iniciamos desde el bautismo, ¿no? Que tenemos, porque empezamos a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, pero cuando ya llegamos al templo, en esas ordenanzas, ya es una manera más completa en nuestras vidas. Y yo creo que también esto nosotros lo vemos en nuestras vidas, ¿no? Cuando empezamos a tomar el nombre de Jesucristo en nuestras vidas a través de estas ordenanzas y estos convenios que hemos hecho, sí tenemos esta oportunidad de verlo. Luz, y es que si hemos entrado a un templo y hemos concertado el convenio de la investidura, entonces habremos notado que ahí se nos marcan toda la luz y el conocimiento que requerimos nosotros para acceder a ver la faz de Dios, que esta es la promesa que se nos hace en el versículo 22 de la sección 84. Entonces, Luz, ¿a través de qué accedemos a esta plenitud? ¿A través de qué poder nosotros accedemos de forma más amplia y plena al poder de la expiación en los templos? ¿A través de qué nosotros tomamos el nombre del Señor más ampliamente? A través del poder del sacerdocio. ¿Y en dónde? En los templos. ¿Y cómo se manifiesta este poder? A través de este sacerdocio, y a través de él recibimos el poder para acceder a los cielos. Así es, que podamos nosotros asistir al templo, ¿no? Si ya está un templo en nuestra ciudad, y si no, también podamos orar para aquellas personas que no tienen un templo cerca, puedan edificar una casa del Señor lo más cerca de ella, y a través de ello poder hacer ordenanzas y convenios con Él y poder ver este poder de la divinidad manifestado en sus vidas. ¿Quiénes son los elegidos de Dios? ¿Yo? Debe estar entre la lista. En los versículos 33 al 38 de Doctrina y Convenios leemos algunas declaraciones doctrinales que el Señor nos da concernientes al sacerdocio y las bendiciones que hemos de recibir si somos fieles a este santo llamamiento. Sí. Marcan ahí también algunos de estos versículos, quiénes, ¿no? Por así decirlo, quiénes son, como tú dices ahorita, los elegidos. Marcan ahí unas pautas que podemos seguir nosotros, ¿no? Y pues bueno, versículo 33 lo menciona: porque quienes son fieles hasta obtener estos 2 sacerdocios de los cuales he hablado y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Me encanta este versículo, y este es un clásico del sacerdocio. Ajá. ¿Sí? Que ¿por qué me encanta esto, no? Porque aquí está hablando de fidelidad, y está hablando de la fidelidad que se tiene a está hablando, dice en plural, estos santos sacerdocios, estos 2 sacerdocios, perdón, se refiere al sacerdocio de Aarón y al sacerdocio de Melquisedec. Entonces dice, quienes son fieles y magnifican su llamamiento, entonces son santificados por el Espíritu. ¿Para qué? Para que sus cuerpos, o para que nuestros cuerpos sean renovados. Sí. Fíjate que ahorita que te escucho, a mí podría verlo, yo lo vi, esto ahorita que mencionas de este versículo, de estos 2 sacerdocios, a mí me llamó la atención esta parte en el versículo donde dice, quienes son fieles hasta obtener estos 2 sacerdocios. Y entonces me fui como que a ver, sinónimos de obtener, ¿no? Porque dije, a ver, ¿qué es lo que quisiera decir? Y encontré esto que decía, los que son fieles hasta alcanzar, conseguir, lograr, ganar, adquirir estos 2 sacerdocios. La palabra que les guste, ahí la ponemos.
pero creo que nos da esta parte de poder ver que hasta que podamos adquirir esos dos sacerdocios, ¿no? Ser fieles hasta adquirirlos, hasta obtenerlos, hasta poder hacer parte de nuestra vida. Y me encanta esto que has dicho, ¿no? Porque ¿qué tengo que hacer para alcanzar algo? Entonces, si yo me pongo una meta, digamos, una carrera universitaria, ¿qué tengo que hacer para alcanzar esta meta? Pues estudiar y el esfuerzo que requiere, ¿no? Del estudio, el prepararte, el ser constantes también en esa preparación. Vamos a poner esto que tú has dicho en un plano eclesiástico y espiritual. ¿Qué tiene que hacer un joven que crece dentro de la iglesia para alcanzar o para obtener estos dos sacerdocios? Tiene que prepararse, tiene que esforzarse, tiene que, por ejemplo, adquirir el conocimiento y día a día, ¿no? Como cuando uno estudia, tiene que estudiar constantemente. Entonces aquí entra también esta parte de la fidelidad, la obediencia, la castidad. Muchas veces el proceso de diácono a maestro, de maestro a presbítero y de presbítero a elder, pareciera que lo damos en automático. ¿Sí? Hoy cumple años mi hijo y hoy lo ordeno al sacerdocio porque cumplió 14 años, porque cumplió 16 años o porque cumplió 18 años. Y la edad, Luz, es menos importante que la dignidad que se tenga para alcanzar estos dos sacerdocios. Que la limpieza, que la pureza, que la castidad, que la capacidad que yo tenga para comprender qué estoy haciendo cuando recibo estos dos sacerdocios, qué convenios estoy haciendo y en el caso de del sacerdocio de Melquisedec, qué juramento estoy concertando o estoy haciendo ante Dios. Sí, fíjate, ahorita que te estoy escuchando me hiciste por eso ver un poquito más de nuevo este versículo donde dice y magnifican su llamamiento y son santificados. Entonces, qué importancia de preparar a los hijos para ir recibiendo esos sacerdocios y prepararlos, qué gran importancia. Sí. Y no debemos dejarlo al lado, ¿no? Sino solamente a veces como que uno, ay, bueno, está esperando que va a cumplir años, ¿no? Ya estaré yo preocupada, ya va a cumplir 14, ya va a cumplir 16. Y preocupada más en la parte de ocuparme, ¿no? De que qué es lo que voy a hacer para fortalecerlo, para que esté preparado para poder seguir avanzando. En los siguientes versículos, Luz, el Señor nos sigue dando promesas y dice, los que obtienen estos dos sacerdocios llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, la descendencia de Abraham y la iglesia y reino y los elegidos de Dios. Esta parte, ¿no?, que habíamos hablado. Los que reciben estos dos sacerdocios llegan a ser los elegidos de Dios, sí y solo si son fieles y lo magnificamos. Somos fieles y lo magnificamos. Versículo 35. Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, dice el Señor. Porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. La promesa que el Señor nos hace, si nosotros recibimos este sacerdocio es porque estamos recibiendo a sus siervos, y el que recibe a sus siervos recibe al Señor y por tanto recibe al Padre, y por tanto, si lo hacemos, vamos a recibir todo lo que el Padre nos ha prometido, todo lo que Él tiene. ¿Qué está en tu mente? ¿Están brillando tus ojos? No, es que también busqué esta parte del sinónimo de recibir, y ahorita que te escuchaba por todo lo que lleva estas escrituras del recibir, en el sinónimo también de esta palabra decía aceptar, tomar, admitir, acoger, percibir y cobrar. Entonces, esta parte del ver el que me acepta a mí, el que recibe a mi Padre, el que acepta a mi Padre, creo que es también un buen sinónimo, ¿no?, que podemos utilizar, el de aceptar y el de tomar. Me agradaron. Creo que es de un buen aprendizaje. Bien, hermanos, entonces, hermanas y hermanos, si soy la cónyuge de un hermano que posee este sacerdocio, pues entonces trabajamos juntos. Si soy un hombre, trabajo en ser fiel, en magnificar este llamamiento. Porque en este orden, en el orden del sacerdocio, yace la clave para la exaltación. Luz, el orden patriarcal
es el orden del sacerdocio, y aquí entra, doctrinalmente hablando, el orden del matrimonio eterno. José Smith enseñó lo siguiente, dijo: el segundo sacerdocio es la autoridad patriarcal. Id, terminad el templo, y Dios lo henchirá de poder, y entonces recibiréis más conocimiento concerniente a este sacerdocio. Entonces, esta autoridad patriarcal, la cual se recibe o entramos en el templo, cuando entramos en el orden del matrimonio, es parte de este sacerdocio Melquisedec, y en esto, hermanos, yace la clave para la vida eterna. El profeta José Smith enseñó que el sacerdocio de Aarón se recibe por medio de convenio, y el sacerdocio de Melquisedec es por medio de convenio y de juramento. Y esto lo podemos ver más en esta sección, incluso donde hemos llamado ese segmento juramento y convenio, para poder ver esta diferencia, y vemos ver cómo el Señor lo explica en estos versículos del 39 al 42. Dice en el versículo 39: y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponden a este sacerdocio. Así que todos los que reciben el sacerdocio reciben este juramento y convenio de mi Padre, que Él no puede quebrantar, ni tampoco puede ser traspasado. Pero el que violare este convenio, después de haberlo recibido, y lo abandonare totalmente, no recibirá perdón de los pecados en este mundo ni en el venidero. Y ay de todos aquellos que no obtengan este sacerdocio que habéis recibido, el cual ahora confirmo por mi propia voz desde los cielos sobre vosotros que estáis presentes este día. Y aún os he encomendado a las huestes celestiales y a mis ángeles. Pues bueno, ahí queda muy claro, ¿no? Establecido. Luz, me encanta esta parte donde el Señor dice que este convenio, que este sacerdocio se recibe por juramento y por convenio, ¿no? Y dice que el Padre no puede quebrantarlo y que no puede traspasarlo porque es una ley eterna y las leyes eternas no cambian. Ahora, ¿qué es un convenio y qué es un juramento? Si tú vas ahí a la guía de estudio de las Escrituras, que directamente tus escrituras te mandan como referencia, nos lleva a juramento y convenio del sacerdocio en la guía de estudio de las Escrituras. ¿Me ayudas a leerlo, Luz? Sí, un juramento es una afirmación solemne de ser fiel a las promesas que se hayan hecho. Un convenio es una promesa solemne que se hacen dos personas entre sí. El sacerdocio arónico se recibe solamente por convenio. Los poseedores del sacerdocio de Melquisedec reciben el sacerdocio tanto por un juramento tácito como por un convenio. Cuando los poseedores del sacerdocio son fieles y magnifican sus llamamientos según la dirección recibida de Dios, Él los bendice. Los que son fieles hasta el fin y hagan todo lo que Dios les pida, recibirán todo lo que el Padre tiene. Bien, bien. Vamos a desentrañar un poquito esto, ¿no? Primero, juramento. El juramento, si te fijas, es unilateral, ¿sí? Va de un lado hacia otro solamente, y entonces dice que es una afirmación solemne. ¿De qué? De ser fiel. Así es. Y entonces es ahí donde entonces ya solamente quedamos en juramento, ¿sí? Pero en convenio es diferente. Sí, el convenio, si ahorita yo dije que hay dos personas, ¿no? Si ahorita yo dije que el juramento era unilateral, el convenio es bilateral. Hay promesas y condiciones de ambos lados en términos jurídicos. Aquí las promesas las hace el Padre y nosotros, las promesas y las bendiciones las promete el Padre o las ofrece el Padre, y nosotros prometemos también obedecer y ser fiel y magnificar nuestro llamamiento. Entonces, nosotros concertamos un convenio ante el Padre. ¿Cuándo? Cuando recibimos este sacerdocio de Melquisedec. Y en esto yace, hermanos, este juramento y este convenio que hacemos ante el Padre una vez que se nos imponen las manos para recibir este santo sacerdocio. Así es. Y bueno, ese es el convenio que nos da el sacerdocio de Melquisedec. Sí. José Smith enseñó lo siguiente, Luz, dice: los que poseen la plenitud del sacerdocio de Melquisedec son reyes y sacerdotes del más alto Dios,
y tienen las llaves del poder y las bendiciones. De hecho, este sacerdocio es una ley perfecta de la teocracia y en representación de Dios expide leyes al pueblo y administra vidas sin fin a los hijos e hijas de Adán. Okay. Me encanta esta declaración, Luz. ¿Cómo es que el Señor nos promete ser sus reyes y sus sacerdotes? Y que tenemos acceso a eso, y que tenemos acceso a administrar vidas sin fin. Este segmento lo hemos titulado La palabra del Señor es verdad. Y esto porque hemos hablado acerca del poder del sacerdocio, pero uno de los requisitos o condiciones que son necesarios para poder manifestarse este poder del sacerdocio es el poder adquirir la palabra del Señor. Y sabemos que de toda palabra que sale de la boca de Dios viviréis. Entonces esto es parte de lo que menciona en estos versículos del 43 al 48. Creo que podemos ir analizándolos y poder escucharlos, ¿no? Sí, Luz, en el versículo 43 dice lo siguiente: y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado en cuanto a vosotros mismos, de estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna. Luz, aquí José Smith había recibido esta revelación en presencia de algunos élderes que habían regresado de servir en misiones. Sí. Entonces les está hablando a estos élderes y nos está hablando a nosotros. Entonces nos dice, ok, ahora les voy a dar el mandamiento de tener cuidado. Ya les dije que este sacerdocio Melquisedec, ¿qué es? ¿De dónde viene? Habla del linaje, esta revelación, habla del juramento, habla del convenio, habla de las promesas que el Padre nos da de acceder a todo conocimiento, a todo principio concerniente a nuestra salvación. Y después el Señor dice, ok, ya que les dije todo esto, les voy a dar este mandamiento a ustedes que ya les di este sacerdocio. Y les dice, estén atentos a las palabras de vida eterna. ¿Por qué, Luz, un poseedor del sacerdocio y una familia en la cual está este poder y esta autoridad? Porque es necesario que estemos atentos, diligentemente atentos a las palabras de vida eterna. Yo creo que porque estas son las palabras del Señor y que hemos sabido que es verdad y son luz. Y que principalmente eso es parte de lo que puede ayudarnos para poder fortalecer nuestro hogar y el reino de Dios. Cierto, cierto. Ahora, Luz, en los versículos 44 dice, porque viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es luz, y lo que es luz es espíritu, a saber, el Espíritu de Jesucristo. Y todo aquel que escucha la voz del Espíritu viene a Dios, sí, el Padre. Y el Padre le enseña concerniente al convenio que Él ha renovado y confirmado sobre vosotros, el cual os es confirmado por vuestro bien, y no solo por el bien de vosotros, sino del mundo entero. Bueno, creo que esa es la parte importante, ¿no? Y poder recordar esto de que toda aquella luz que podemos recibir los hombres, pues proviene del Espíritu, ¿no? Y que esto es algo que nos va a ayudar para poder ser guiados en nuestra vida y ver cuáles son las decisiones que podemos tomar. Sí, el presidente o ahora el elder Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los 12 enseñó lo siguiente: deben buscar la palabra de Dios. Eso significa leer las Escrituras y estudiar las palabras de los profetas antiguos como de los modernos con respecto al Evangelio restaurado de Jesucristo, no con la intención de dudar o criticar, sino con un deseo sincero de descubrir la verdad. Mediten sobre las cosas que sienten y preparen sus mentes para recibir la verdad. Aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros hasta que deis cabida a una porción de las palabras de Dios. Bueno, a mí me gusta esta declaración cuando lo pone muy claro, ¿no? La palabra de Dios es leer las Escrituras y estudiar las palabras de los profetas.
Y eso es de los profetas actuales y de los profetas que ya han existido en la antigüedad, ¿no? Entonces creo que a mí en lo personal es algo que me ha ayudado mucho, el poder estar atenta a lo que enseñan los profetas en la actualidad, y es algo que a mí me ha dado luz en mi vida. Los profetas, los apóstoles, cuando constantemente los estoy escuchando o estoy leyendo acerca de lo que ellos han hablado, y que por ejemplo hoy por hoy nosotros tenemos las conferencias generales cada 6 meses. A veces es demasiada luz cuando ya llegan los otros 6 meses y yo todavía no acabo estos 6 meses de poder analizar, como él decía, y meditar en cuanto a estas palabras, y ya está llegando la otra conferencia, ¿no? Y entonces, y aparte las escrituras, creo que esa es la oportunidad que tenemos de poder llenarnos de la luz. Y estas son las palabras de vida eterna de las que nos habla la sección 84 de Doctrina y Convenios. Estas son las palabras que salen de la boca de Dios. Esta es la luz del Espíritu. La luz, dice, del Espíritu de Jesucristo, luz. Y esta es precisamente la invitación que nos hace el presidente Nelson, de escuchar la voz del Señor. Sí, así es. Y que podamos también hacer que prevalezca en nuestras vidas, que es una invitación que Él también ha dado, ¿no? Bien, hermanos, entonces que sea a través de las palabras de vida eterna que nosotros podamos acceder al poder de la divinidad, que podamos ser fieles y podamos magnificar el santo sacerdocio. Salvador, pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por haber estado aquí, el poder acompañarnos. Gracias a ustedes sobre todo por poder escuchar y tomar parte de su tiempo, de sus vidas para nosotros. La verdad es algo que nos llena de mucho gozo. Y sobre todo, pues bueno, hemos aprendido acerca del poder de la divinidad. En lo personal creo que es algo que también me llevo de poder ver cuáles son algunas de las cosas que puedo hacer para que también en mi casa se magnifique este poder del sacerdocio. Y pues bueno, Salvador, ¿tú qué te llevas? ¿Qué has aprendido? Mira, hubo una declaración del elder Paul B. Piper de los 70, una autoridad general, que enseñó lo siguiente. Él dijo: en el templo es en donde el hombre y la mujer juntos obtienen y reciben las bendiciones y el poder del sacerdocio arónico como del de Melquisedec. Entonces, Luz, ¿qué me llevo yo? Me llevo esta parte donde este sacerdocio que se recibe por juramento y por convenio es necesario para nuestra exaltación, que necesitamos ser fieles y que necesitamos magnificar este llamamiento. Y más allá de eso, Luz, es ¿dónde queda la mujer dentro de este papel? Dentro de este rol, dentro de este llamamiento. Aquí, lo que dijo el elder Piper. Durante esta lección vimos cómo es que el hombre y la mujer acceden al templo. Al acceder al templo toman más plenamente el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando entramos en el orden del matrimonio, entramos en el orden patriarcal. Y cuando entramos en el orden patriarcal, entramos en el orden del sacerdocio. Secciones 131 y 132 de Doctrina y Convenios lo vamos a analizar más detalladamente. Pero es esta parte, que el hombre y la mujer tienen responsabilidad conjunta en ser fieles y en magnificar este santo llamamiento, porque ello tiene que ver con el orden patriarcal, que es el orden del sacerdocio, que corresponde al matrimonio eterno, que implica la salvación de ambos. Así es, y pues siempre que se comparten las responsabilidades es mejor. Cuando se comparte incluso la felicidad, aumenta. Y creo que esa es la parte que también podemos ver, ¿no? El poder compartir, como dices tú, esto, el magnificar el llamamiento. Y pues bueno, una de las cosas también yo creo que podemos recordar es el poder de la divinidad que se puede manifestar en nuestras vidas y en nuestra vida de nuestros seres queridos. Les recordamos también de nuestros programas. Sí, Luz, qué bueno que lo mencionas. Si tú estás viendo este programa domingo 25 de julio, todavía hoy por la tarde a las 4:30 tiempo de México, vamos a tener a oficiales de la iglesia, un matrimonio líder de misioneros de servicio. El elder Carlos Walter Treviño y su esposa Esther Torres de Treviño nos van a acompañar y van a estar platicando durante 1 hora con nosotros concerniente a las misiones de servicio. Si no lo ves en vivo, míralo después y nos van a ayudar a entender y a saber qué son estas misiones de servicio
a diferencia de las misiones de proselitismo. ¿Qué sucede con aquellos jóvenes que por alguna cuestión de salud regresan a casa? Ajá, sí, incluso es algo que yo, por ejemplo, ya traigo las dudas y quiero preguntarles. ¿Qué se te ocurre? Eso que acabas de mencionar, ¿no? Quienes regresan a casa, ¿qué sucede? ¿Termina la misión? ¿Hay oportunidad de seguir sirviendo? Porque a veces hay jóvenes que a lo mejor tienen que volver a casa porque hay una cirugía de rodilla o se esguincearon su pie y llevan 3 meses de estar en proselitismo y después una misión regular y tienen que regresar al hogar. A veces hay algunos problemas que en mi oportunidad he visto también, algunos problemas de salud mental entre los misioneros. ¿Qué sucede con ellos? ¿Dónde pueden servir? Sí. Este matrimonio líder de misioneros de servicio nos va a explicar todo acerca de estas misiones de servicio. Mira, este programa va a estar interesantísimo. Luz, pues es todo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa.